Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, hoy jueves 14 de enero del 2021, día de protesta en Perú, día de la Jornada Nacional de Lucha de la CGTP. Tenemos un invitado internacional que nos va a ilustrar sobre un tema muy importante en la actualidad política mundial. Él es Manuel Preußler, estudiante y magíster de la Universidad de Viena, estudió Desarrollo Internacional en Viena, y él nos acompaña desde Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. También saludos a todos los que nos siguen ahí en Facebook. Y un gusto verte también, Carlos. El gusto es mío, estimado. Un gusto volver a encontrarte o encontrarnos. Y bueno, tú, Manuel Preußler, eres doctorado, estudias el doctorado en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Ecuador, en la sede de Ecuador, y tu tema de investigación es justamente los tratados de libre comercio, en específico el Tratado de Libre Comercio Perú-la Unión Europea. Entonces, quisiéramos, por favor, que nos ilustres acerca de este importante tema internacional. Durante toda la época Trump sufrieron pues un paréntesis toda esta idea del paradigma neoliberal del desarrollo acompañado del comercio, de la exportación de materias primas, etcétera, etcétera. Y quisiéramos, Manuel, antes de empezar ya de lleno a tocar el tema más espinoso, quisiéramos, por favor, que nos ilustres un poco, ¿no? Porque en teoría económica el comercio exterior redunda en beneficios mutuos para quienes participan en el comercio, ¿no? ¿Cómo se da este proceso, estimado Manuel? ¿Cómo se da este proceso de beneficios para todos los que participen en el comercio económico? En teoría, ¿no? En teoría, ¿cómo se da este proceso? Claro. Bueno, en teoría, mucho de la idea de los beneficios mutuos todavía en la teoría neoliberal, más que nada, ¿no? Esa corriente es la que más es partidaria del libre comercio, de los TLCs, justamente también entre todos los países asimétricos también. Y bueno, la idea principal sigue siendo el concepto de las ventajas comparativas de David Ricardo de hace más de 200 años, ¿no? La idea es que cada país se debe especializar en lo que relativamente hace mejor, lo que relativamente puede producir de forma más eficiente. En la realidad eso significa, por ejemplo, entre, digamos, un país en Latinoamérica y los países europeos, que los países latinoamericanos deben especializarse en la producción y la exportación de materia prima o de productos agrícolas. Mientras tanto, la Unión Europea o los países de ahí se especializan en lo que mejor hacen, en teoría, y bueno, en práctica también lo que tienen sus economías de escalas para producir máquinas, carros, cualquier tipo de productos elaborados con mayor valor agregado. En teoría, de ahí va el intercambio y como todos hacen lo que más eficientemente hacen, el bienestar para todo el mundo aumenta, porque a cada lado, cada país puede consumir más barato los productos que producen en otras partes y así cada uno mejora su bienestar a través del consumo con el aumento del consumo. Así que también otro argumento que siempre se escucha en este contexto es el de que con los acuerdos comerciales, países o productores, digamos, de Perú, por ejemplo, pueden abrir nuevos mercados, pueden vender sus productos a nuevos mercados y al mismo tiempo, como ya dije, acceder a productos más baratos que vienen de los países más ricos.
por ejemplo, carros de Alemania, digamos, o computadoras de China, o lo que sea, ¿no? Sí, estimado, tuvimos un pequeño inconveniente, pero no te preocupes, la guerrilla comunicacional es así. Queríamos continuar ahora con la siguiente pregunta. ¿Y qué es lo que sucede en la actualidad? Bueno, realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la realidad, estimado? ¿Está sirviendo el comercio internacional para el desarrollo de nuestros pueblos? Claro, eso es justo donde hay bastante discrepancia entre la teoría neoliberal y liberal, todo lo que se basa en esa idea de la ventaja comparativa y lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque, bueno, con el aumento del libre comercio, con lo que bajan las barreras al comercio, también se fortalecen dinámicas económicas de monopolios, digamos, ¿no? Es decir, que los grandes productores son los que tienen la oportunidad de exportar a otros países. Y eso se refiere tanto a los grandes exportadores, las grandes empresas multinacionales del norte, pero también los grandes productores agrícolas bueno, mineros en el caso de Perú también, que se benefician porque obviamente pueden exportar sus productos de forma más barata. Y bueno, eso obviamente son los lados positivos, pero como ya dije, cae más en los actores grandes. Mientras tanto, los actores pequeños, y si tú hablas de los pueblos, son los que normalmente pagan la cuenta. Eso, un ejemplo bastante claro sobre eso, también otra vez el ejemplo de Perú mismo, ¿no? Con el libre comercio aumenta la agroindustria, es decir, se expande en el campo. Cada vez más monocultivos para la exportación hacia Europa, hacia Asia, hacia China, hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, los campesinos, la agricultura familiar y campesina es la que más sufre, porque ellos pierden las tierras, porque cada vez más se expande la agricultura industrial. En Perú eso también tiene mucho que ver con el agua, ¿no? Me han contado en entrevistas que he realizado ahí en Lima que mucho agua llega de la zona amazónica y andina a la costa, donde hay los grandes monocultivos de palta, de espárragos, etc. Y así, si lo vemos no tanto desde un punto de vista de comercio y volumen de comercio, porque esas son las cifras que los neoliberales siempre ponen para decir que funciona, ¿no? Que está bien el TLC, porque aumentó la exportación, se exporta más, se importa más, pero también se puede ver, y creo que hoy en día ya se debe ver desde otra perspectiva, y un concepto ahí importante puede ser, por ejemplo, la soberanía alimentaria, es decir, que los pueblos tengan la soberanía de decir qué producen y qué consumen de alimentos. Y eso obviamente se vincula mucho con la autonomía territorial de los pequeños campesinos y también de los pueblos indígenas. Y ellos, como ya dije, son los que siempre pagan la cuenta. Y creo que en Perú el tema del baguazo es algo que todavía suena, ¿no? Que ahí justamente chocaron esas dos visiones, la visión neoliberal de abrir el territorio amazónico para la inversión internacional de empresas, en ese caso eran estadounidenses, ¿no? Porque las reformas legislativas del gobierno de Alan García, si no me equivoco, justamente eran un requisito del TLC que el gobierno firmaba con Estados Unidos. Y al mismo tiempo se veía la resistencia indígena y todo el conflicto que se desarrolló en ese caso. Y claro, Perú no es una excepción, lo mismo pasa aquí en Ecuador, lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Chile. Y sí, con más libre comercio siempre ganan más los grandes productores, mientras que los pequeños y esos conceptos como soberanía alimentaria, soberanía territorial, son los que se ven perjudicados. Y estimado, tú has mencionado algo muy importante, que es el condicionamiento político, ¿no? Hay cláusulas en los tratados de libre comercio que justamente condicionan determinadas políticas de los países, ¿no?
qué importante es estudiar eso para poder tener una respuesta adecuada. ¿Tú nos puedes mencionar cuáles son los principales tratados de comercio ahora en el mundo? Los principales que existen. Tal vez primero el tema que también mencionaste del condicionamiento. Ahí sí también es muy importante esos cortes de arbitraje, esos mecanismos de arbitraje que normalmente son parte de casi todos los tratados de libre comercio, que exista una instancia supuestamente neutra fuera de los países que esté ahí para solucionar conflictos entre los dos países. Pero esos arbitrajes en el 99% van a favor de las grandes empresas. Ahí hay ejemplos de la corporación Philip Morris de tabaco, ¿no? Que, por ejemplo, demandó el Estado de Uruguay por prohibir publicidad, que hagan publicidades esas empresas. Y eso pasa muy a menudo. Es decir, que las empresas multinacionales en esas cláusulas y a través de esos arbitrajes pueden demandar por perder ganancias con los que ya calculaban, digamos. Entonces, digamos, una empresa minera cree que va a tener tantas ganancias en Perú a través de tantos proyectos mineros o tal y tal, pero un ejemplo, no es cerca de pasar, ¿no? Pero digamos que llegue un gobierno que prohíba la minería cerca de fuentes de agua o que ponga nuevas regulaciones ambientales para dificultar justamente esos proyectos mineros. En ese caso, la empresa minera puede ir a ese arbitraje internacional demandando al Estado peruano diciendo que no, pero ellos nos están quitando nuestras ganancias. Nosotros ya calculábamos que íbamos a tener esos proyectos mineros y que íbamos a poder sacar el cobre, el oro, lo que sea, de forma casi sin regulación. Y ahora ya no podemos. Y ahí van al arbitraje internacional y como dije antes, que en el 99% de casos gana la empresa y después el arbitraje obliga al Estado del sur, en este caso ficticio, ¿no? El Estado peruano, a pagar tremendas multas a la empresa para equilibrar esa falta de ganancias que tiene la empresa. Es un ejemplo, ¿no? De ahí hay muchas... bueno, eso era un ejemplo más bien ficticio, pero hay muchos ejemplos en la historia donde los estados han terminado demandando, las empresas han terminado demandando a los estados del sur por justamente limitar sus ganancias. Pero eso, lo único que hacen los estados es política a favor de sus pueblos, ¿no? A favor de conservación del medio ambiente o también derechos laborales. Si de repente se cambia la legislatura o las leyes laborales y los salarios tienen que subir, también pueden ir a demandar porque van a bajar las ganancias de la empresa. Y de esa forma, obviamente, es un comercio injusto porque no se trata de las mismas condiciones. Si nos ponemos a pensar que la Unión Europea sigue siendo el actor global con mayores subsidios para sus agricultores, pero si un país del sur quiere poner subsidios a los agricultores, dicen que no pueden porque tenemos un tratado de libre comercio y los subsidios van en contra del libre comercio, etcétera, ¿no? Bueno, eso y la otra pregunta que me hiciste de los principales tratados de libre comercio que existen, son tantos que uno pierde la vista, ¿no? Casi todos los países están de alguna forma vinculados con algún tipo de tratados de libre comercio. El Perú tiene ya tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, además de todos sus vecinos también, aunque eso puede ser otro tema porque no se trata de acuerdos entre el norte global y el sur global, digamos. De ahí, hace pocos años, cuando yo todavía vivía en Europa, también fue grande el tema del TTIP, que iba a ser un gran acuerdo comercial entre todo el bloque europeo, la Unión Europea,
con Estados Unidos. Eso, como también ya dijiste al principio, todo eso se perdió un poco con el gobierno de Donald Trump, que fue un poco más proteccionista. Pero ahora y después de la pandemia, yo creo que todas esas iniciativas de comercio van a volver a ganar fuerza. Y creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde hay que empezar a cuestionar eso, porque más comercio y cada vez más comercio no nos va a ayudar a combatir problemas. Para mí, los dos problemas principales de nuestros tiempos. Por un lado, la desigualdad social. Como ya dije, a través de los tratados de libre comercio más bien aumenta esa brecha, porque los pequeños siguen perdiendo mientras que los grandes siguen ganando. Y el otro tema es obviamente el cambio climático, que también, si cada vez más productos mandamos de un lado del mundo al otro lado, difícilmente vamos a poder reducir nuestras emisiones CO2 y combatir el cambio climático. Así que hay que generar nuevas ideas, alternativas al libre comercio y eso rápido. Pero por ahora no se ve ni en el horizonte. Eso es lo decepcionante. Para los países del sur sería importante al menos, porque muy a menudo va a ser difícil evitar la firma de tratados de libre comercio, justamente por la presión económica y el poder económico que tienen los países del norte. Pero lo importante sería al menos que antes de la apertura comercial haya una política autónoma y fuerte de la producción y de la industria, ¿no? Claro, así es, estimado. Qué importante arista que has tocado con respecto al libre comercio y el cambio climático, ¿no? Qué antieconómico realmente resulta, pues, que se tenga que trasladar a veces hasta por avión, ¿no? Por avión, fruta, ¿no? Fruta que se produce en nuestros países, en Ecuador, en Perú, ¿no? Tú estás en Ecuador ahora. Te cuento, yo tengo un amigo que trabaja para KLM y me decía que la gran KLM, ¿no? La empresa aeronáutica holandesa, ¿no? Me decía, la parte más fuerte de facturación de KLM en el transporte no es los pasajeros, me decía, es el transporte de la fruta, el transporte de fruta que hacen de aquí hacia Europa, ¿no? Que se llevan la mejor calidad hacia allá. Y bueno, qué importante arista que has tocado, la verdad, el cambio climático y lo antieconómico que resulta toda esa emisión de CO2 en avión para cruzar el Atlántico llevando fruta, ¿no? Claro, en el caso... Estimado Manuel, sí, dime. Quería, para ir finalizando la entrevista, que nos des tus palabras finales con respecto a este importante tema que hemos tratado. Quizás en otro momento ya podamos tocar específicamente esa arista de comercio exterior y el cambio climático, que sería muy interesante, que muchos quizás esté oculta, ¿no? Esté oculta. Pero tus palabras, estimado Manuel, para despegar. Ya. ¿Me escuchaste, Manuel? Al final un poquito, pero bueno, ya mis últimas palabras serían lo que ya toqué un poco antes, ¿no? Que hay que empezar a buscar alternativas y justo para gente que vivimos en países del sur, en países de Latinoamérica, deberíamos también empezar a sopesar un poco los beneficios que tenemos de esos tratados de libre comercio y las desventajas que traen. Porque claro que mucha gente aquí, más en las grandes ciudades, nos dejamos convencer por la promesa de que van a venir productos. Por ejemplo, aquí el tratado el acuerdo comercial con la Unión Europea que firmó Ecuador y que también firmó Perú. Aquí la gente está muy feliz, todo el mundo en la ciudad cree que perfecto, nos va a permitir, por un lado creen que eso significa también que podrán viajar a Europa sin visa. Eso no es el caso, de eso no se trata el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y la otra cosa que
que a veces confunde a la gente o que a veces convence a la gente de que sea buena idea firmar ese tipo de acuerdos es el tema de las importaciones más baratas, de que lleguen carros alemanes más baratas, chocolates italianas más baratas o suizas o lo que sea, ¿no? Y claro que para cierta capa de la sociedad eso puede ser una ventaja, pero en serio, ¿cuánta gente va a poder comprar un carro BMW? También sin los aranceles. Con los aranceles tal vez un poco menos, pero sin los aranceles sigue siendo un producto para una pequeña élite, ¿no? Y al mismo tiempo vemos como en el campo toda la estructura del campesinato se va erosionando. La situación en el campo se vuelve cada vez más difícil porque también con la expansión de los monocultivos hasta ecológicamente la tierra deja de funcionar, ¿no? Los monocultivos y todo el uso de pesticidas y fertilizantes es horrible y destruye toda esa riqueza de biodiversidad que tenemos aquí también en Latinoamérica y especialmente aquí en Ecuador también. En Perú también se puede decir como la sequía, toda la producción de aguacate, de espárragos en medio del desierto, tampoco es algo muy sostenible, es algo que